Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles a mitad de semana, donde seguimos fieles a nuestro estudio diario de la palabra de Dios, breves devocionales que están entre 7, 8, 10, 12 minutos como mucho, que invertimos cada mañana de nuestra vida a estudiar la bendita y poderosa palabra del Señor. Y hoy este devocional, este pensamiento va a estar basado en el versículo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 9, que dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Una vez Jesús se fue de aquella casa donde sanó a un hombre paralítico que sus amigos le habían hecho descender por un techo, nos dice este versículo que se fue de allí y que vio a un hombre llamado Mateo. Este Mateo es el mismo autor del Evangelio que estamos estudiando. Y él mismo nos cuenta en primera persona, nos va a contar el llamado que Jesús le hizo. Realmente el nombre de Mateo era Leví. De hecho, si tú te lees los otros evangelios, como por ejemplo el de Marcos y el de Lucas, donde también se nos cuenta este pasaje del llamado de Mateo, ellos se refieren a Mateo como Leví. Hay personas que opinan que Jesús le puso el nombre de Mateo cuando le llamó, de la misma manera que por ejemplo también llamó a Pedro o llamó a Simón Pedro. Mateo significa don de Dios. Con este pasaje nos sucede como con otros tantos que Mateo narra, y es que Marcos y Lucas también los cuenta. Pero como es el Evangelio de Mateo el que estamos estudiando en esta ocasión, vamos a intentar ceñirnos lo más que podamos a lo que Mateo cuenta. El día que Dios nos dé el privilegio, nos dé la dicha de poder enseñar sobre Marcos, sobre Lucas, pues ya aprenderemos lo que ellos dicen en sus evangelios. Lo primero que se nos dice de Mateo es su nombre, para justo después decirnos dónde y qué estaba haciendo. Este versículo 9 se nos muestra a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos. Bueno, como vamos a estar varios versículos tratando este asunto de los tributos públicos y Dios mediante vamos a estar viendo cada detalle sobre este asunto, hoy me gustaría centrarme en las palabras finales de este versículo, cuando Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Y a continuación dice que Mateo se levantó y le siguió. Lo primero que resaltaré es el hecho de que Jesús llamó a Mateo cuando Mateo estaba trabajando. Y aunque este asunto pudiera pasar un poco desapercibido, pudiera pasar por alto para mucha gente, créeme que es de vital importancia recalcarlo. Porque si te das cuenta, la gran mayoría de los apóstoles fueron llamados por Jesús cuando estaban en sus puestos de trabajo. Jesús se rodeó de personas trabajadoras. Escucha esto, porque esto es de vital importancia. Jesús no llamó al ministerio ni a vagos, ni a holgazanes, ni a gandules, sino que llamó a gente que estaba dispuesta a trabajar. La tónica natural de Dios es acercarse a las personas ocupadas. Cada vez que encontremos en la Biblia a Dios acercándose a alguien, ese alguien te vas a dar cuenta que estaba ocupado, ya sea en su trabajo o en otras labores. Muy rara vez, por no decir nunca, Jesús llamaba a sus filas a un vago o a alguien que no estaba dispuesto a trabajar. Ahora vamos a analizar este llamado que Jesús le hizo a este hombre llamado Mateo. Si eres observador, te habrás dado cuenta que Jesús solo empleó una única palabra cuando llamó a Mateo. Jesús le dijo: sígueme. Fíjate, porque no encontramos al Señor sentándose al lado de Mateo y dándole largos y extensos sermones, un sinfín de razones por las cuales tenía que tomar la decisión de seguirle, sino que tan solo le dijo una única palabra: sígueme. Y es que cuando el Señor es el que habla, solo hace falta una palabra para obedecer. Los hombres tenemos que usar un sinfín de palabras, un sinfín de recursos para convencer a las personas. Pero cuando es Dios el que habla, con una sencilla y simple palabra bastará. Por eso aquel centurión romano le dijo a Jesús cuando quería que Jesús sanara a su criado, él dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Te das cuenta? Este centurión habló en singular y no en plural. Él no dijo: solamente di tus palabras, sino que dijo: solamente di la palabra. Porque una sola palabra de Jesús bastará para que ocurran los milagros.
Pero ¿por qué Jesús usó esta palabra sígueme para llamar a Mateo? En aquella época, los rabinos eran los que buscaban a sus discípulos y no los discípulos a sus rabinos. Hoy, por ejemplo, un niño, cualquier niño, puede escoger en qué colegio quiere estudiar y quiénes serán sus profesores. Pero en aquella época, dentro del mundo del judaísmo, eran los rabinos los que escogían rigurosamente a sus discípulos. Si tú querías que fulano fuera tu rabino, tu maestro, si ese rabino no te escogía, olvídate, no podrías ser su discípulo. Y los rabinos usaban una única palabra para hacer el llamado, ¿que era cuál? Efectivamente, sígueme. Esta palabra dentro de este contexto significa mucho más allá de lo que significa para nosotros. Para nosotros esta palabra sígueme simplemente nos llama a una acción de ir tras alguien, tras una persona. El otro día, por ejemplo, un desconocido me preguntó, oye, ¿tú conoces la calle, una calle en particular? Y yo, como iba precisamente no a esa calle, pero cerca, iba también para allá, le dije, sígueme. Así que los dos fuimos caminando, pero una vez llegamos a la calle, él siguió por su camino y yo seguí por el mío. Pero cuando un rabino te decía, sígueme, significaba que tenías que estar dispuesto a abandonarlo todo lo que eres por seguir los pasos de ese rabino. Tenías que estar dispuesto a dejar a tu familia, dejar tus ocupaciones actuales y dejarlo absolutamente todo con el fin de seguir a ese maestro. Ahora entiendes mejor por qué cuando Jesús llamó, por ejemplo, a Pedro, a su hermano Andrés, ¿verdad? Cuando estaban ellos en la pesca, dice la Biblia, pues ellos dice que dejándolo todo, dejando al instante las redes y la barca, le siguieron. Seguir a Jesús no es simplemente hacerte miembro de una iglesia. Seguir a Jesús significa negarte a ti mismo para comenzar a vivir ahora única y exclusivamente por y para Jesús. Es negar tu vida para vivir por Jesús. Es estar dispuesto a dejar padre, madre, a cualquier persona o a cualquier posesión en el caso que fuese necesario. Jesús demandó de Mateo todo cuando le llamó, de la misma manera que demanda todo de nosotros cuando nos llama. Es cierto que Dios es un Dios que ama desmedidamente y lo entrega todo por amor a nosotros, pero también es un Dios que lo demanda todo de nosotros. Y si no estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús, el Mateo capítulo 10, versículo 37 dice que entonces no somos dignos de Él. Así que te dejo con esta pregunta en esta mañana. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a obedecer ese llamado que Jesús le hizo a Mateo de una única palabra que ya te he dicho todo lo que engloba esa palabra de sígueme? ¿Verdaderamente estás dispuesto? Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias. Gracias porque verdaderamente tú eres bueno, Señor. Por eso te adoramos, te bendecimos cada día de nuestra vida. Señor, queremos responder a ese llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros. Un llamado a dejarlo todo por seguirte a ti. Un llamado para que nos neguemos a nosotros mismos, para que dejemos de vivir por nosotros mismos, para comenzar a vivir por ti. Para que podamos llegar a decir, como dijo Pablo, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdanos a responder a ese llamado con sinceridad. Como vamos a ver que Mateo sí que respondió también. Él se levantó y te siguió, obedeciendo a esa única orden que tú le diste, sígueme. Gracias, mi Dios, por tu palabra que destila tanta sabiduría, destila tanta riqueza. Por eso la amamos y la honramos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves si así Dios vuelve a darnos el privilegio. Nosotros aquí en Fuerteventura, en el sur, bueno, en Puerto también, tenemos culto de estudio bíblico. A las 6 de la tarde vamos a estar estudiando la Biblia. Como ya saben, no lo podemos subir a las redes porque de momento no tenemos los medios, ni cámaras, ni nada de eso. Subimos los cultos de los domingos porque, bueno, ahí como podemos lo hacemos, ¿no? Ya Dios mediante, Dios proveerá algún día y podremos estar subiendo también los cultos de estudio. No se preocupen, pronto, si Dios quiere, lo haremos. Nos vemos mañana para el próximo devocional, si así Dios nos lo permite. ¡Bendiciones!